Son las 6. Radio Las Palmas FM. Arranca Motor Directo Electric Cars con Germán Hiller. Muy buenas tardes, bienvenidos una tarde más al programa Motor Directo Electric Cars, programa de radio dedicado a la movilidad sostenible, a esa transición, como hemos dicho en muchas ocasiones, que tenemos que hacer desde la combustión pura a los vehículos de cero emisiones. Recuerden, como siempre, nos pueden sintonizar en la 97.3 FM, zona norte de la isla de Gran Canaria, 104.4 en la zona sur de la isla. Si no nos pueden sintonizar a través de un receptor de radio, pues a través de internet, www.radiolaspalmas.com, y a través de la aplicación específica de Radio Las Palmas. Recuerden, como siempre, que este programa se hace en colaboración directa con la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos, www.auve, de Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos.org. Y a partir de ahí pueden asociarse gratuitamente y entrar en los grupos de información por si tienen cualquier duda. Y también pueden hacerlo aquí a través del programa, simplemente a través de la dirección de correo electrónico redacción@motordirecto.es. Se las repito, redacción@motordirecto.es. Bueno, hoy tenemos un programa, yo adivino, auguro y predispongo que muy entretenido. Nosotros en todos estos programas, que ya estamos casi rondando la veintena, hemos intentado dar una visión de cómo debería ser la movilidad. Pero hoy, don Samuel Sánchez, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Hoy creo, Samuel, que nos vamos a tener que contener un poco, porque hoy trata un poquito de que nuestros compañeros del mundo del motor nos den su visión de qué es lo que está pasando con este mundo de la movilidad cero emisiones. El otro punto de vista. El otro punto de vista. Vamos a ver si hoy no nos tiramos mucho de los pelos, pero hoy tenemos que hacer, don Samuel y yo, un ejercicio importante de contención y dejar que sean ellos los que nos den un poco esa visión. Bueno, les presento. Tenemos a 3 compañeros de las ondas radiofónicas del motor, especialistas en todo lo que tiene que ver con automoción, el mundo del automóvil, y que son compañeros de la radio, con lo cual, evidentemente, compartimos medio y compartimos visión sobre el mundo, y además ellos tienen bastante más experiencia que nosotros en este tema, aunque ya nosotros vamos adelantándoles por un lado porque como este mundo de la automoción está sufriendo una transformación terrible, pues claro, ya lo que era antes pues ya no se mantiene, ahora hay cosas nuevas. Si no le importa, empezamos aquí. Yo no voy a mencionar edades porque porque si no, entonces empezamos con más polémica. Don Teodoro Vega, muy buenas tardes. Saludos, Germán, saludos, Samuel, y a los compañeros también en la mesa. Don Teodoro Vega, evidentemente, jefe de nuestro departamento Motor Directo, por supuesto, y tenía que estar aquí sí o sí. Entonces, aquí lo tenemos para que dé su visión de lo que es la automoción. Como ustedes bien saben, muchísimos años al frente de Motor Directo, una idea inmensa sobre el tema de la automoción, responsable de la elección del Nissan Leaf como coche del año en Canarias, con lo cual en esto también has tenido algo que ver. Sin lugar a dudas, en eso estamos y en eso hemos estado. Exactamente. Don Manolo González, de Radio Marca, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Manolo? Pues mira, bien, Germán, aquí bien. Un poquito a escucharles también, ¿no? O sea, no solo a ustedes a escucharnos a nosotros, sino también a escucharles a ustedes un poquito de todo lo que este mundo que se nos viene encima ya, que ya lo tenemos. Ya lo tenemos aquí.
Además, debo decir que yo he asistido al programa de Manolo en este caso como invitado también para hablar de la movilidad eléctrica, con lo cual, pues insisto, estamos todos en el mismo mundo, pero sí es cierto que bueno, que lo estamos tratando y eso es importante. Tenemos el programa, como tú bien sabes, también dentro de la movilidad eléctrica, dirigido también al sector profesional, que es un sector Exacto. y un escaparate muy, muy importante, y hablaremos también de ello. Sí, sí. Además, hoy hemos asistido a una reunión en la que se han hablado cosas muy jugosas con respecto a eso. Después tendremos que comentar. Don Roberto Martí, muy buenas tardes. Motorenlinea.es, motor en la Onda, en Onda Cero, y algo más se me quedaba, el segmento de motor, o lo que es el suplemento de motor en la provincia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo he venido aquí a escuchar a Manolo, en realidad. No. Yo sé perfectamente que Roberto Martín también conoce mucho sobre movilidad eléctrica. Siempre hemos tenido contacto en ese sentido, porque tanto tú como Agustín Denis, que hoy desgraciadamente no puede estar aquí por motivos de aforo. Pues teníamos que compartir silla. Y Sí, exacto. No era el caso, pero le pedimos disculpas, por supuesto, a Agus, al compañero, que la verdad es que seguro que teniéndola aquí en otra ocasión seguramente podemos hablar, y departiremos durante esta horita y media que nos queda por delante sobre el mundo de la movilidad sostenible. Doña María Jesús, nos vamos entonces a publicidad y a vuelta empezamos con el debate, o con por lo menos con el intercambio de ideas. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 39. También en el 648 479 015. O entre en nuestra web www.microeolicacanaria.es. Algunos piensan que el futuro es eléctrico, otros hacemos eléctrico el presente. No esperes más. Solo este mes, Nissan equipara la ayuda de 5.500 euros del gobierno para que descubras una nueva forma de conducir con tu nuevo Nissan Leaf 100% eléctrico. Solo para unidades en stock. Nissan Innovation that excites. La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias. Empezamos con el contenido del programa y, evidentemente, como hemos dicho, hoy lo que interesa es ver la visión que tienen nuestros compañeros de los medios en este caso de radio, del motor sobre la actualidad de la movilidad sostenible, y lo primero es, evidentemente, una ronda entre todos para que cada uno dé su visión de cómo lo está viendo, cuáles son los pros, los contras, los que está mirando, también la situación un poquito local, porque eso siempre es interesante, no es lo mismo Canarias que Península, evidentemente. Don Teodoro, empezamos con usted y denos esa visión, cómo lo has visto. Evidentemente llevas muchísimos años en el mundo de la automoción, pero se nota ese cambio, y precisamente uno de esas acciones que se han hecho en esta casa es precisamente conseguir este programa, gracias a ti en este caso y gracias a esta casa. Pero está claro que había que dar respuesta a lo que está pasando en el mundo de la automoción. Sin lugar a dudas, y en eso estamos completamente de acuerdo, que hay que trabajar en pos de ese futuro que está ahí, que empieza a emerger de una forma rápida. Espero que ese crecimiento que ahora florece de manera rápida no se estanque. Y siga en esa ascensión para llevarnos a ese futuro próximo que ustedes lo ven más cerca y que yo lo veo más lejos, pero que tendrá que llegar, es evidente que tendrá que llegar. Por lo tanto, el futuro en nuestra tierra, pues bueno, aquí en la Comunidad de Canarias, el coche eléctrico poquito a poquito se va buscando su hueco. Cuando digo eléctrico, híbridos e híbridos enchufables, en líneas generales, porque además en esto de los híbridos enchufables hay una galimatías y una engañavoz, y perdóneme que lo diga de esta manera, porque ya todo el mundo es híbrido, ya cualquier marca tiene un coche híbrido y yo al final no sé cuál es el que es ni cuál es el que no es. Es cierto.
Y entonces, pues, la famosita etiqueta ecoverde ha hecho mucho daño. Y por lo tanto, aquí también nos llega esa parte. Yo creo que va a llegar ese futuro inmediato, no de la forma tan rápida que ustedes prevén. Y cuando digo ustedes me refiero a los componentes de Motor Electric Car, desde la posición de invitado en este caso. Llegará, lo veremos con el tiempo, tardaremos mucho. Si no se para este desarrollo, porque ha dado un giro, ha hecho una punta hacia arriba, donde empezamos con coches de alta gama y estamos llegando a un segmento mediano. Puede ser, vamos a ver el resultado cuando vengan los coches del segmento B, cómo está en la venta, porque el problema de todo esto ya nos lo venden los vendedores de este tipo de coches, que es más económico, que cuesta menos, que nos ahorramos un dinero, pero hay un pero muy importante, por lo menos para mí, y creo que lo que yo digo lo piensan muchos de los oyentes. El coche eléctrico tiene un coste inicial muy caro, con los salarios que hay hoy en día, con los contratos a media jornada. Nadie va a tener, muy poca gente va a tener acceso a poder comprar un coche de este capital. Don Roberto Martí o don Manuel, ustedes tienen libertad. Mira, yo creo que Teo, lo digo porque los coches eléctricos son caros, sí, son caros. Pero yo más que decir que los coches eléctricos son caros, porque al final, dentro de todos esos valores que hay que tener en cuenta, o todas esas escalas que hay que tener en consideración, o esos factores, en los pros y contras, cuando uno valora lo que es el coste de uso, lo que es el mantenimiento más económico, lo que es lo que supone, entre comillas, llenar el tanque, llenar la batería, es que también tenemos que tener en consideración que, y yo creo que es algo que seguro que en este programa ya se ha dicho y se lo ha dicho en muchísimas ocasiones, cuando pones en la balanza un coche, vamos a poner por ejemplo, yo pongo como ejemplo el coche que yo creo que la mayoría de nosotros hemos probado y que es un buen ejemplo de hacia dónde está caminando el sector, y de una manera, y siendo un coche real, tangible y capaz, como es por ejemplo el Hyundai Kona, ¿vale? El eléctrico. Yo creo que es un coche que, igual que pasó con el e-Golf y en mi caso también con el i3, el BMW i3, porque para mí significa un poco un antes y un después, el probar ese coche ya me abrió un poco, me abrió bastante la mente respecto a por dónde iban los tiros del coche eléctrico. En definitiva, por coste, etcétera, etcétera, yo creo que el Hyundai Kona todos lo tenemos como un poco en mente de, efectivamente ya se están dando pasos, también en lo que decía Teo, en un segmento, un crossover urbano, que es el que lo está pegando absolutamente en Canarias de una manera increíble. Y sin embargo tú equiparas un Kona con unos 200 caballos de potencia con el nivel de equipamiento que tiene, y te puedo asegurar que en un coche con un motor térmico el coste está aproximadamente en lo que vale ese coche siendo eléctrico. Entonces, en ese sentido sí que quiero romper una lanza a favor de los coches eléctricos, pero es este en concreto. Es cierto que luego en otros, pero es que la clave está en cuál es la situación económica de este país y de esta comunidad autónoma. Y ya está, y punto. El día que tengamos sueldos como en Noruega, pues a lo mejor esto se llena de coches eléctricos, porque ya no supone ese problema. Entonces, a veces en todo lo que es esta transición, el problema de la transición hacia el coche eléctrico es que influyen tantísimos factores, son tantos factores, que al final es muy difícil que cuadre, ver la cuadratura del círculo es muy complicada, porque al final siempre tienes algún vértice que se sale de ese círculo. El día que todo eso cuadre, significará que en España las cosas van de otra manera, que en Canarias el paro deja de ser un problema estructural, etcétera, etcétera, etcétera. O que efectivamente, lo que decía Teo, que de repente de un eléctrico a un coche de combustión, la diferencia de una otra versión haya 1.000 euros, o haya 1.200 o 1.500 euros. Exactamente. Yo creo que vamos en esa línea, yo creo que vamos en la línea esa de que estamos aquilatando ya un poquito lo que son los precios de los vehículos. Pero bueno, yo voy más allá. Estamos en isla, no estamos en continente. Estamos en isla en lo que son el apartado de las marcas, las fabricantes ya han llegado a tal punto que los vehículos que tenemos para Canarias ya son suficientes, hablando del modo eléctrico 100%, el modo híbrido siempre y el híbrido enchufable, que para mí es el actual, que me se llevaría el gato al agua, lo que es el híbrido enchufable, pero el vehículo eléctrico aquí ya es más que suficiente. El tema de los precios, como bien decía Roberto, se están acercando mucho, o sea, ya cualquier cochito mediano se pasa de los 20.000 del suburbano, y depende del equipamiento, te puede llegar hasta los 28, 30.000. Estamos de acuerdo en eso, Manolo, pero volvemos a lo mismo de antes. ¿Con qué sueldo puede estar, en qué disposición puede estar un cliente canario para llegar a esos, porque estamos hablando de 20 o 21 mil,
perfecto, a lo mejor podemos nosotros comprarlo, pero con contratos de 4 horas... Vamos a ver, Teo, estoy asustado, estoy asustado porque estoy viendo muy de cerca ahora mismo cómo van las ventas, cómo se venden los coches, lo estoy mirando desde dentro, desde la parte de atrás. Entonces, yo estoy asustado porque estamos volviendo otra vez a unas facilidades verdaderamente increíbles. A 10 pero no años, lo dice la cifra. Con la unas cifra nóminas, dice que estamos cayendo hace 7 meses. Bueno, no, te digo la hora de las financiaciones, las posibilidades que hay. Ahora mismo me asusta el mercado. Me asustan los bancos, me asusta porque están otra vez abriendo de la mano de una manera, porque tú ves esas nóminas que yo tengo acceso a verlos, con esos ingresos que hay y las posibilidades que tienen hasta 10 años, con unos intereses que están hasta por debajo del 5. O sea, dependiendo, porque los cogen ahora mismo hasta por el 7 y pico y 8 y pico, lo cogen y lo hacen. Ahora mismo se está abriendo la mano. De tal manera que hay posibilidades ahora mismo de llegar a esa compra. ¿Hay miedo? Pues claro que hay miedo. Que estoy de acuerdo contigo, como iniciabas la charla, comentando el tema de que va más despacio de lo que quisiera V, por ejemplo. El tema de la venta va a ir más ralentizado. Pues probablemente sí, casi seguro que sí. Pero bajo mi punto de vista, todo va en base de la función de campaña. Todo se mueve en base a campañas, todo se mueve en base a marketing, todo se mueve en base a lo que escuchamos, lo que oímos o lo que hace el vecino. Todo eso se mueve en ese sentido. Entonces yo pienso que en ese sentido lo que está frenando un poco el tema del vehículo eléctrico no son los coches ni son los precios, en parte sí, estoy hablando generalizando mucho, ¿no? Sino que es quitar el miedo a los puntos. Creo que las campañas se deberían enfocar más hacia donde están esos puntos eléctricos, hacia los puntos de recarga, hacia el coche. Estamos completamente de acuerdo. El coche eléctrico ya está, el coche eléctrico aquí en Canarias ya tenemos suficiente. Con lo que hay, obviamente, también al abaratamiento de los coches. El abaratamiento de los coches es como todo, o sea, en base a un volumen se va a ir abaratando también. Al margen después que vayan avanzando en lo que son las tecnologías, en lo que son las baterías, en limitar también esas baterías en cuanto a peso y tamaño, dentro de lo que son los pero yo creo que hemos llegado a un equilibrio ese importante. desarrollo está ahí y se va a seguir haciendo continuamente, o sea, eso lo tengo claro. Pero estoy de acuerdo contigo, lo que tú puntualizabas ahora mismo, en quitar el miedo a no estar mirando para la autonomía del coche cada vez que salimos de casa. Es que te asusta. Claro. Pues, ¿y cómo lo hacemos? Cuando ofrecemos una garantía de que va a ser más rápido cargarlo, que vamos a tener puntos en cualquier esquina, que en casa lo podemos hacer más fácil. Cuando consigamos eso, el coche eléctrico será coser y cantar venderlo. Pero el temor siempre está en qué pasará. Y yo no lo digo por ustedes, lo digo por mí cuando los he probado. Cuando yo veo que la aguja me baja muy rápido, digo, ¿me dejará tirado o no me dejará tirado? ¿Entiendes? O sea, yo tengo un ejemplo muy curioso. Además, me coincidió la prueba del primer Golf, el que tenía 200, el e-Golf tenía 200 no llegaba a eso. Ese fue el que probamos. Bueno, pues yo ese lo cogí y coincidió en verano en un rally de Telde. Pues ya, acojonado. O sea, me fui, llegué, me dio para ir al tramo, fui al de Ojos de Garza, fui al tramito cerca, volví, tuve que volver a Las Palmas, irme al Cebadal, vivía yo en Los Tarales, subí a Los Tarales sin cargar, y me dio el coche, pero justo. Pero va muy asustado, ¿no? Porque digo, concha, es que cuando ves el consumo... Vas temeroso. Cuando ves el consumo, dices tú subiendo y vas con 3 personas, dices... Caramba, que consume mucho. El poder de regeneración tampoco era el que existe actualmente. La casualidad, la que le quería comentar, es que al año siguiente, en la misma fecha, pero por casualidad, me tocó el Golf otra vez, pero ya con 300 kilómetros. Exacto. Y ya con la experiencia de en esa etapa haber probado más de uno eléctrico ya y haberle perdido un poquito lo que es el miedo a esa aguja que te baja, y fui más cómodo. Y un poquito es la confianza que te puede dar, que te puedes ir acoplando a ella en base a también saber llevar muy bien el pie derecho. Es muy importante saber conducir un vehículo eléctrico, pero lo que íbamos, lo que son las autonomías de los vehículos han cambiado de un año a otro, y te hablo ya de hace 2, de una manera sustancial, de una manera muy sustancial. Entonces creo que también es irnos aferrando, pero que todavía va a tardar, seguro. Pero la cuestión es cuánto va a tardar. Esa es la cuestión. Lo decía antes, Teo. En ese sentido, hace muy poquito, hace demasiado poco, estábamos en plena crisis y se hablaba de si estábamos saliendo, si no estábamos saliendo.
Y al hablar de precio me estaba acordando también de lo que es tiene su parte buena y su parte mala, ¿no? El segmento premium siempre se sabe que cuando llegan épocas de crisis es mucho más estable en su comportamiento en ventas, porque al final el que tiene más posibles pues normalmente lo sigue teniendo en épocas de crisis, eso es así. Entonces hay que ver también cómo supera la fase de electrificación el hecho de superar una crisis, a ver cómo afecta, en qué sentido, si afecta en el sentido de que es una tendencia lo suficientemente fuerte como para que verdaderamente no le provoque un efecto, o sea, un frenazo, sino que incluso igual pues podemos incluso llegar a ver que al contrario, que hay un nicho de compra que se refugia en ese tipo de compra. No lo sé, pero yo creo que a lo mejor todo este debate lo hacemos dentro de X años, toco madera, hay una situación de ralentización económica, de crisis, como lo queramos llamar, o como se dé, y yo creo que eso también es algo que tenemos que ver, porque... De todas maneras, Roberto, perdona, pero tampoco estamos en el momento adecuado, estamos ahora mismo en una ralentización en las ventas del vehículo en general, sí, que cuanto menos nos va a afectar. Pero es que también pero cuando el coche eléctrico es precisamente un factor que está provocando en parte esa incertidumbre por todo lo que se está escuchando, etcétera. Quiero decir, en este caso, en esa ralentización de las ventas, el coche eléctrico se está convirtiendo en un factor de ralentización. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Yo creo que si estás al cabo del mercado lo estarás viendo. Hay mucha gente que no sabe qué comprar. Ya no que puede, sino que debe comprar. Porque al final, esa es una de las claves. Aunque sea absurdo que en 2040 estemos hablando que pueden desaparecer o no desaparecer, se puede prohibir la venta de coches con motor de combustión. Ese es un poco por ahí pueden ir los tiros. Nosotros seguimos pensando, cuando haces una compra es lo mismo, no es lo mismo que te vayas a comprar un blog en un kiosco que te vayas a comprar un coche que cuesta 30.000 euros. Entonces, cuando tienes que hacer una inversión a largo plazo y en un bien que supone una inversión tan grande, lo piensas muy a largo plazo. Entonces, obviamente, pensar a 2040 es absurdo, pero la mente del comprador somos así. Pero me estás hablando del eléctrico y estoy completamente de acuerdo contigo, pero está el híbrido. Hablamos de lo que dice Robert. Sí, pero el híbrido... Genéricamente o generalmente, las ventas caen. El automóvil en cuanto a gasolina y diésel se demonizan, se le da un crecimiento al eléctrico, pero nos queda la incertidumbre. ¿Qué va a pasar mañana? Teo, ¿qué factor ha hecho que haya caído el diésel si no ha sido la incertidumbre? La incertidumbre. No hay otro factor. No hay otro, o sea, no hay pero es que una cifra es importantísima, una caída abismal, y sin embargo el eléctrico ha subido en este último año, hablando a nivel nacional, de una importante subida con respecto al 2018, o sea, al 2017. Hablábamos de cifras pequeñas y estamos hablando de miles de coches eléctricos en este país, en cuanto a su venta. Es verdad que cae el diésel, la gasolina, excepto el cemento sub, se mantiene un poquito, pero llevamos 7 meses de caída. ¿Y por qué se producen esas caídas? Por la incertidumbre, porque no sabes qué hacer. Tenemos un parque móvil muy obsoleto, viejo, y la gente no toma la decisión a qué comprar. Podrían comprar un vehículo eléctrico, híbrido enchufable, perfectamente, pero volvemos a las cifras de antes. ¿Qué va a pasar? ¿A dónde nos va a llevar este cambio generacional en cuanto al producto eléctrico o híbrido enchufable? Y sumamos además, y perdona, ya termino. Ya no solo el híbrido enchufable, cuando se supone que en ese cambio en 2040, que vuelvo a decir, es un horizonte que está lejísimos, pero los compradores, me incluyo porque todos aquí compramos, en definitiva tendemos a ser muy cautos a la hora de hacer una inversión muy grande. Entonces, aunque estemos hablando de 2040, te asusta, porque al final lo que estás pensando es que de repente, pues tu situación económica te obliga, como antiguamente, a mantener un coche 20 años. Y estamos en 2019, estamos al borde de 2020. 20 años estamos hablando de 2040. Entonces, para gente como es mi caso, que mi padre está en 70 y algo de años, pues mi padre tiene un diésel y ha pasado todo ese proceso, que no sabe qué hacer, porque como salida alternativa tendría un híbrido enchufable, pero es que en 2040 tampoco debería valer un híbrido enchufable. Entonces, estamos en un momento, cambio de gobierno, etcétera, todo esto se ha quedado en el aire, entonces es el peor de los escenarios para el sector de la automoción, y es así, y bueno, ya es la realidad y no pasa nada, y se supone que esto se tiene que tirar hacia un lado o hacia otro. Hay que ver, repito, en todo, a la hora de que se decante la situación, qué es lo que hace el coche eléctrico. Si tira para arriba, si de repente los híbridos enchufables, vamos a ver qué es lo que pasa, porque debo ver unos meses y unos años muy interesantes. Vamos a ver, voy a introducir un tema ahora que va a ser importante y no sé si irnos a pausa publicitaria, don Teodoro, o no, porque es que lo que vamos a meter ahora va a ser complicado.
Doña María Jesús, vamos un momentito a publicidad y entramos con este bloque que va a ser... ya don Samuel y yo estamos conteniéndonos. En el minuto 25 del programa tenemos unas ganas terribles de soltar argumentos, pero hoy nos vamos a contener. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 39. También en el 648 479 015. O entra en nuestra web www.microeolicacanaria.es. Algunos piensan que el futuro es eléctrico, otros hacemos eléctrico el presente. No esperes más. Solo este mes, Nissan equipara la ayuda de 5.500 euros del gobierno para que descubras una nueva forma de conducir con tu nuevo Nissan Leaf 100% eléctrico. Solo para unidades en stock. Nissan Innovation that excites. La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias. Gobierno de Canarias. Seguimos y hemos tenido que hacer esta pausa porque ahora los voy a poner a los tres en un compromiso. A don Samuel Sánchez no le pregunto porque sé lo que me va a contestar. Pero ustedes están hablando de incertidumbre, desconocimiento, cifras de ventas preocupantes en general, porque sabemos que las líneas de ventas generales están bajando, mientras los eléctricos están teniendo un aumento del 100 y pico % en las ventas. Y entonces, perdón un momento. Cuando hábleme de 100 y pico, hábleme usted de cifras ínfimas. No me esté hablando de 100 y pico. He dicho aumento. Sí, pero un 100 y pico es que de uno se han vendido 10. ¿Cuántos son? ¿Cuántos coches son? Claro, vamos a ir a... Hemos dicho aumento del 100 y pico %. Vamos a ser ya decía yo que hoy nos íbamos a tirar de los pelos. Nos íbamos a tirar de los pelos. A ver, la pregunta es evidente. A día de hoy, siendo prudentes, como decía el compañero Roberto Martí, ¿cuál sería la decisión de compra sensata, razonable, bajo vuestro punto de vista? Yo lo comentaba antes, o sea, no lo emprendas en decirlo, o sea, yo actualmente, hoy por hoy, con lo que hay, bajo mi punto de vista, un híbrido enchufable. Bajo mi punto de vista, un híbrido enchufable en base a ver el tiempo, ir caminando, caso de que necesitara, como bien explicaba Roberto antes con la incertidumbre, no necesitar una compra inmediata. De no necesitar una compra inmediata, pues también estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Roberto, me impondría quizás un impasse de espera mientras no sea inmediata la necesidad de un coche, pero yo me decanto por un híbrido enchufable. Vale, y en el caso de que, híbrido enchufable para todos los casos, o en el caso de que, porque hemos comentado... Estamos hablando del mío. Del tuyo particular. Estamos hablando del mío. Vale, lo digo para... Si yo fuese un taxista, pues a lo mejor tengo otra opción, o también esta. O también esta, que la considero también válida. Pero me gustaría que me explicases, Manolo, si en esa decisión incluyes... pues si tienes un garaje propio, si no lo tienes, si tienes la posibilidad de cargar porque vives en Las Palmas y hay un montón de puntos de recarga, o vives en el sur y ahí es donde hay más dificultades. Lo digo también porque depende un poco de las circunstancias. Precisamente por eso, me alegra que me hagas esa pregunta. Precisamente por eso opto por el híbrido enchufable, precisamente por la decisión, en este caso mía, y trasladarla a perder el miedo. O sea, yo sin enchufe he tenido 3 días un Kona, he tenido 3 días un Leaf, viviendo bastante en la montaña, sin enchufe, y he estado 3 días subiendo y bajando a trabajar y usando los puntos de recarga, porque lo que es en la subida y lo que es en la bajada con la regeneración tampoco me fue complicado, pero con el híbrido enchufable, pues si tienes, obviamente, intentar tener el enchufe con un híbrido enchufable por la capacidad de la batería, por la capacidad del enchufe, están ahora mismo actualmente en todos en torno a los 50 kilómetros de autonomía 100% eléctrica,
es suficiente con un enchufe doméstico. O sea, no hace falta tener un enchufe de tantos vatios y demás. Y después, para la tranquilidad, el motor de combustión. Por supuesto, por el miedo, por el tema del temor, sobre todo a la iniciación. Yo me cogí, el primero que cogí fue un Twizy. Y me fui a hacer la compra a Santa Brija, al mercadillo, y bajé acojonado porque digo, esto no me recarga. O sea, digo, voy a bajar por la circunvalación que más cuesta. Y no me recargaba. Me hubiera dado tomates que había comprado. Me hubiera dado los tomates que había comprado. Con toda la compra dentro, la verdad que fue simpático. Yo creo muchos nos desvirgamos o con el Twizy o con el Ion de Peugeot, yo creo que todos pasamos por ahí. Sí. Roberto, Teo, lo que usted quiera. Yo, mira, la opción de Manolo me parece que es muy sensata. Yo en mi caso, que tengo garaje propio, que tengo la posibilidad de cargar, aunque eso sí, obviamente, y es una de las cosas que para aquellos oyentes que no lo sepan, otra cosa que seguro que ya habéis explicado a los oyentes, que es que lo primero que hay que hacer es ampliar la potencia que uno tiene en casa, porque si no los plazos de carga son... El primer día que lo enchufé un coche eléctrico y vi 17 horas de carga y dije... Cariño, mañana no salimos de casa porque el coche se tiene que cargar. Pero no, al final consigues un X de autonomía que sabes que es lo que te va a servir y forma parte también de la sensatez en el uso, que es quizás lo que también nos falta, ¿no? Lo que decía también antes Manolo, de aprender a conducir un coche eléctrico. Hay una serie de cosas que envuelven al propio hecho de tener un coche eléctrico que hay que tener en cuenta y que no es tan difícil, caray, que tampoco, que aquí esto no es sacarse una carrera para ser, no sé, ingeniero aeronáutico o acabar siendo astronauta. No es tan difícil. Yo, desde mi punto de vista, desde luego, si tuviera un presupuesto para comprarme un coche eléctrico con una carrocería medianamente familiar, teniendo 2 niños, no me importaría en absoluto comprarme un coche eléctrico. Si tuviera ese dinero. Pero igual que digo esto, me puede quedar muy bien en un programa como esto, puedo decir que en mi vida vendería mi moto. O sea, que eso es que un poco estoy aquí por esa conversación. Está esperando para cobrárselas todas juntas en el apartado moto del programa. No lo digo porque me quedaría muy bien que yo dijera eso. Deduzco que tu moto no es eléctrica, ¿verdad? No lo va a ser. Quiero decir que en ese uso puramente funcional, que en el que yo asumo, y siendo un amante del automóvil, como todos los que estamos aquí sentados, porque yo creo que en eso todos tenemos ese nexo en común, ¿no? Igual que concibo eso, no concibo lo otro. Entonces, soy de ese tipo de usuario que está en esa lucha, ¿no? En esa lucha interna entre esa conciencia ecológica y ese uso funcional del automóvil, el limitarte y luego otra parte que te toca la fibra sensible, que te gusta tener algo que te aporte vida y que al final pues que te da pasión y que enciendes, das un botoncito y oyes una cosa que acelera, que sale por el tubo de escape, que para ti no sale humo, sino que sale un ruido que es música celestial. Pues en todo eso, en ese cruce de sensaciones me muevo yo. A quien le gusta Guns N' Roses no puede oír otra cosa. Don Teodoro, su versión. No, mi versión es clara y la sigo manteniendo porque es lo que más me gusta y lo que me apetece. Yo me compraría un coche de combustión. A lo mejor diésel no, pero diésel no lo compraría porque ya da mucho el coñazo en las ITVs y yo lo que no quiero es un problema. Yo lo quiero subir en mi coche y hoy en día los coches actuales vienen con muy pocas emisiones. Vienen coches que yo no soy de los que tienen la paciencia del enchufe, y me podrás poner el ejemplo del móvil o del ventilador o del taladro. No, yo llego, pongo mi gasolina, y tiro hacia adelante. Un coche, hoy en día los coches están con un CO2 bastante reducido, si no los motores no estarían aprobados. Teo, pero sigo creyendo. Hay una cosa y lo que pasa, no, pero para que están mordiendo la lengua, están haciendo un ejercicio de contención. Solo quiero ampliar la intervención de Teo, porque la gente, antes estabas hablando de la demonización del gasoil, ¿vale? No, del vehículo en general. Del vehículo el único que se está salvando es el eléctrico y el híbrido. Sí, pero se ha demonizado el gasoil también. Lo han demonizado. Lo han demonizado. Porque la mira, cuestión yo estaba aquí ahora, perdona, y veo los estudios del Salvador y he visto entrar el barco que llega de Lanzarote y me dice, Dios mío, es mi vida, y con eso no hay quien haga nada. Y he visto pasar el avión que pasaba de Gando hace un ratito y nadie le echa nada. Y las grúas que están trabajando ahí abajo también. Por lo tanto, hemos demonizado al automóvil, pero en todos los sentidos. En todos los sentidos. Yo entiendo que tenemos que ir a mejor. Yo creo que se están haciendo grandes logros en cuanto al vehículo de combustión para que contamine menos. Eso estamos completamente de acuerdo. Pero pongámonos
Hablaba el otro día, creo que se llamaba Alberto Boira, o Arturo Boira, hablaba sí. en la presentación de los costes, exacto. de ponernos en casa unas plaquitas solares para que se redujeran los costes en cuanto a energía. Pero pongámonos ahí en la central térmica de Ginamar, cada 10 minutos entran 15.000 litros de fuel. 2 millones diarios. Pues mira, ya está, me lo acaba de decir Manolo, que tiene más conocimiento sobre eso. Entonces, ¿dónde vamos a ir? O sea, yo entiendo que el coche eléctrico es una solución importante para el medio ambiente, que va a colaborar a que, pero no demonicemos solamente al coche. ¿Qué le vamos a poner? ¿Al barco que va a Lanzarote una vela? Y lo mandamos ahí, o el avión que va a Madrid, ¿qué le ponemos? Unos pajaritos para que le ayuden a volar. Y digo, y si no se pueden utilizar, ¿qué hacemos? Nos quedamos aquí. Pero es lo más no fácil, recibimos Teo. nada, no viajamos, no. Es lo más fácil, es lo más fácil. Es lo más fácil, es lo más fácil y lo más cómodo. Y lo más cercano que Pero tenemos. No, y es una manera de empezar hacia esa movilidad sostenible entendida Que nos en todo. toca muy de cerca, antes Roberto. de empezar a esa modalidad sostenible, vamos a prepararnos con las infraestructuras necesarias. No, y vamos a tener los pies en la tierra. Claro, porque ya te digo, o sea, antes lo apuntábamos ahora al principio de esta entrevista. Vamos a crear puntos de recarga, vamos a dar facilidades, vamos a aumentar esa potencia energética que nos hace falta. Vamos, lo que decía el día de la presentación de Elieniro, sí. a coger y a esas placas solares a fomentar. Es que incluso se llegó en un momento en la política a querer cobrarnos por la energía que hacía el sol. El impuesto del sol. El impuesto del Vamos sol. a querer a cobrar. Entonces, esos que nos dicen una cosa, luego nos quieren aplicar otra. Y esto, ya te digo, un coche de combustión que no emita, vuelvo y digo, con los coches actuales, coches viejos no, hay coches de 20, 25 años en la carretera, muchos que deberían de ser retirados, pero claro, ¿qué hace? Lo que decía antes, ¿qué compro? ¿Qué me permite mi bolsillo para comprar? La gente está comprando coches de segunda mano con 4 y 5, 6 años de uso, porque no se atreven a gastarse una inversión que es muy importante dentro de una casa. Teo, lo que decías antes, ¿qué me permite mi contrato por obra de 1.000 euros? Claro. Es que, y cuando la realidad, vuelvo a decir, pies en el suelo, cuando ves toda esa serie de situaciones, pues al final... Tú en tu casa pones unas placas solares, perfectamente, tienes tu garaje y las pones y te autoalimentas, me parece perfecto. De 1.000 usuarios de coches eléctricos, que vamos a poner el 50% tengan placas solares, maravilloso. Y el otro 50%, ¿qué hace? ¿De dónde se surte? ¿Dónde lo coge? Porque no tiene la posibilidad de tener un garaje, de tener una azotea, de poder suministrarse su energía solar, porque no todos tenemos esa posibilidad. La paga, el punto. Hay que pagarla. Hoy está con puntos de recarga a bajo coste, pero que no se les olvide que estos que no gobiernan, desde que esto haga así, eso hay que pagarlo. Eso hay que pagarlo. Teo, perdona que te interrumpa. Hablando con lo de antes, lo que comentábamos antes, perdona que te haya interrumpido. Es que soy mayor y se me olvidan las cosas. Mira, en base... Roberto, pues ya lo explicó claro, se decantó por el vehículo eléctrico, ¿vale? Tú te has decantado por el vehículo de combustión, yo por el de combustión y el eléctrico también. Ahora, si reflexionamos, y en vez de estar aquí, viviésemos en Madrid, probablemente nuestra posición sería distinta, porque tenemos otros problemas en esas grandes ciudades con el tema de la polución. Lo hablo a la hora de que comentabas el avión y comentabas el barco, ¿no? Lo hablo desde ese punto de vista, de las grandes ciudades, que es la base. De lo que yo creo que igual pensábamos, tanto tú como yo, o sea, yo te digo que probablemente sí, hubiese pensado distinto y a lo mejor me hubiese decantado por el eléctrico. Ahora, aquí ahora mismo, con la polución que tenemos y demás, pues igual lo hacemos de otra manera, ¿no? Por la polución que vemos. La que vemos. Que vemos. A ver, lleva un rato. Respiramos. Don Samuel lleva un rato mordiéndose Alfredo, la no, lengua. yo Alfredo, Vamos a, ¿cómo se dice? A aliviar la presión de don Samuel. ¿Qué podamos apuntar, Samuel? Porque Una cosita ellos que- hablan de contaminación. Un detalle de la última intervención, que fue lo de la distribución del petróleo. La distribución del petróleo es más cara que la distribución de electricidad. O sea, por mucho que suba la electricidad, nunca será tan cara como el combustible. Como A el nivel coste. doméstico, a nivel de carga en casa, ¿vale? A nivel de carga en la calle, lógicamente pagamos también el factor velocidad de carga. Por lo tanto, sí puede ser, más sacábamos un cálculo hace poquito, de un viaje, incluso en un vídeo de Álvaro Saura, Sí. con el e-tron costaba 10 euros a los 100 kilómetros. Era carísimo cargar un viaje con él. Porque estás pagando una infraestructura. Pero hay que tener en cuenta que salimos con 400 kilómetros desde casa,
que esos 400 kilómetros nos han costado muchísimo menos. Entonces el viaje total es mucho menor. Ya, pero ahí yo estoy de acuerdo con Teo. Es que en el momento en el que el coche eléctrico sea la norma y no la excepción, desgraciadamente, y yo creo que ya tenemos unos añitos para ser conscientes de eso, uno, desde el mismo momento, como decía mi padre, ¿no? El día que eres mayor es el día que empiezas a pagar un préstamo. Pues cuando empiezas ya a pagar impuestos y préstamos te das cuenta de que al final de lo que tiran es de aquello que es lo más común, y en este caso ahora es el petróleo, y nos dicen no, pero esto es carísimo porque está lleno de impuestos, y te ponen esa imagen en la que la proporción de los impuestos acabará pasando lo mismo, y lo harán de otra manera. Pero hay un factor para mí importante, y es que la electricidad no solamente será cuando los vehículos sean eléctricos para los vehículos, será también para nuestra casa. O sea, si nos sube la electricidad habrá un problema grande y se quejarán más. Pero Samuel, que yo te pregunto, ¿te crees que el Estado va a coger y todos esos impuestos que a día de hoy recauda vía combustible, vía gasolinera, en definitiva, lo vamos a perder? No, lo vamos a poner en estaciones de carga y en rapidez de carga, ¿vale? Cuando tú tengas un viaje, cuando tú tengas una carga de urgencia en la calle, sí la vas a pagar, y la vas a pagar muy cara. Pero luego la carga en casa seguirás pagándola igual que ahora, o 20-30% más, que aún así es perdóname, por una cuestión de pura analogía, es decir, vamos a trasladar el concepto del coche que cargas de gasolina en la gasolinera. Yo no creo que si tuviera, está claro que no se puede tener gasolina en casa. Dudo que el Estado permitiera que si yo me pudiera surtir de gasolina en mi casa, costara mucho más barato que en una gasolinera, de donde ahí sí que tira el Estado. Es decir, ya se lo montaría de alguna manera que si yo tengo un surtidor en mi casa, si ellos tienen controlado que yo tengo una manera, un cargador rápido, etcétera, le pondrán una tasa. Te voy a poner un ejemplo. El fuel de calefacción y el fuel de agricultura, independientemente de ser un poco más barajo, tiene su gravamen de impuestos. O sea, te lo tapan de aquella manera, pero tú contratas una cuba de diésel para la calefacción desde un edificio y lo pagas, y pagas esos impuestos. No, como tú dices, no van a dejar pasar la oportunidad. Y no quiero decir con esto que el coche eléctrico acabará siendo igual de caro el mantenimiento o el usarlo respecto a lo que es un coche de combustión. Y además empecemos por una cosa, que no contamina, que a partir de ahí se acaba cualquier debate. Eso yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. No, estamos de acuerdo todos, cuidado. No, eso no hay nada de lo que discutir, ni esto. Lo que pasa es que creo que estamos teniendo una visión tan maravillosa de lo que es el coche eléctrico, lo que es la movilidad eléctrica, que de repente en un momento dado vendrán y nos pegarán, con perdón, una hostia de realidad que diremos, ¿y esto por dónde ha venido? Ya nos hemos totalmente de acuerdo contigo. Ya nos hemos despertado. Es que no es el precio del fuel, es el precio del impuesto que pagamos. O sea, es donde está el verdaderamente coste. Pero eso llegará a la electricidad. Que al final todos esos impuestos no es que el Estado pues no sé, haga monumentos de oro, ¿no? Es que al final sirven para pagar servicios públicos. Sí, claro, que son necesarios. Sí, pero que lo hará con la electricidad. O sea, son necesarios recaudarlo. Pasaremos por caja. No va a seguir como en la otra. No va a seguir siendo tan económico. Porque desde que se den cuenta del filón, yo sí, verdad que tanto Samuel como Germán, porque veo que están ahí muy contenidos y los veo que están muy receptivos escuchando. Vamos a aprovechar, ¿no? Sí, claro, vamos a aprovechar. ¿Por qué ese énfasis en creer que esa es la parte buena y lo que se está haciendo es la parte mala? Eso me gustaría saberlo, porque lo hemos hecho toda la vida, desde que se inventó el primer coche hasta hoy. Y aquí estamos. Y estoy seguro que yo me marcharé de este mundo terrenal y seguirán habiendo coches de combustión y el eléctrico no habrá crecido en la misma proporción que han crecido hasta hoy los de combustión. Por lo tanto, ¿por qué defendemos con ese énfasis? Y estamos de acuerdo todos en que el medio ambiente, la sostenibilidad y todo lo que me quieran evitar, pero creo y entiendo que en muchos de los casos es un engañabobo. Pues repito, miramos para allá, es que de aquí lo vemos. Estamos viendo la chimenea de Ginamar. Y en esa pero te está llegando a la chimenea y ya te me estás alejando del micrófono, no se escucha. Estaba mirando la ventana, mira. Y ahí está, a lo que me refiero es, eso sí que está mal. Sí, yo me la quiero cargar. Y entonces, todo ese tipo de cosas, yo entiendo que este proceso va a estar y tiene que ir caminando en paralelo. Perdóname, Teo, en parte, fíjate, el otro día cuando ya Germán formalizó la invitación a este programa, me puse a pensar y digo, caray, es que al final la realidad es que parte de los mayores avances que se han producido en la sociedad en general, ya no en ni sociedad occidental, se han producido en buena medida por la movilidad, es decir, por
porque ha sido, y casi ha sido un derecho que hemos tenido, que no el vehículo eléctrico, ni muchísimo menos la movilidad eléctrica, no va a hacer mella en ese derecho, digamos, ni muchísimo menos. Pero sí que hay que tener en cuenta, y creo que no tiene ningún sentido, y volvemos otra vez al ejemplo de los barcos o de los aviones, el hecho de que digamos, no, es que esto no puede ser, y no puede ser, y no puede ser, y ahora hay que cambiarlo, y si no se puede cambiar, no funciona, y punto. Hay que tener en cuenta que todos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de Internet. Ahora mismo estamos todos conectados a Internet. Estamos en un medio de comunicación. Y podemos decir, bueno, uno de los mayores males que tienen los medios de comunicación son las noticias falsas, las fake news, ¿vale? Uh-huh. Es un cáncer de la sociedad. Está llevando a unos extremos de desconocimiento, de incultura, y está afectando incluso la manera que está votando la gente. Carguémonos la fake news. ¿Cómo nos cargamos Internet? Vamos a cargarnos las redes sociales. Vamos a volver años atrás, porque es un desastre. Uh-huh. Y diréis, no, que va, la sociedad, todo lo que ha avanzado en los últimos 20 años en buena medida ha sido gracias a Internet. No, pero es que las fake news son terribles. Esto es malísimo. Nos lo tenemos que cargar fuera. Corten el cable, esto no sirve. ¿A que no? Pues esto pasa un poco lo mismo. ¿Van a ser necesarios los barcos durante un montón de años? Sí, va a tener que haber una legislación que cada vez obligue a que igual que ha pasado con los coches, que es el efecto positivo que ha tenido todo esto. Claro. Y la amenaza de la electricidad ha hecho que las propias marcas se hayan puesto las pilas. Nunca mejor dicho. Todo eso tiene que suceder, pero vamos a ir paso a paso y en el ritmo en el que realmente la sociedad, la tecnología lo permita, porque si no lo que puede producirse es un momento en el que no se pueda avanzar. Y yo creo que eso puede ser un error horroroso. Y vuelvo a decir el tema de las motos, vuelvo a lanzarlo ahí. No, yo sinceramente digo, en el reciente Salón de Ginebra, el 80% de las novedades fueron eléctricos, híbridos y híbridos enchufados. Exactamente. Contra eso, o sea, ese avance está ahí. Y es verdad que en épocas de crisis las marcas agudizan el ingenio y sacan sus mejores esencias para seguir creciendo en momentos difíciles. Pero, vuelvo y lo digo, tienen que ir aparejados. Esto tiene que ser un proceso y va a tardar mucho. Si va a tardar mucho, no nos radicalicemos en que tiene que ser ahora. Es lo que yo solamente quiero entender, que convivamos en ese puente o en ese túnel todos juntos, y que cuando salgamos del túnel pues saldrá eléctrico y el combustión se habrá ido quedando atrás. Pero tenemos que ir hasta el final de esa autovía juntos. Vale. No tiene que ser ahora. Claro que no. Pero lo que no podemos bajo ningún concepto es ralentizarnos porque sabemos cómo funcionan. Sí. O sea, lo que no podemos, yo creo que lo que se está haciendo mucho ruido, haciendo mucho hincapié, exigiendo que sea ahora, no es que vaya a ser ahora, es que si te duermes un poquito en los laureles, miran para otro lado y se ha perdido todo. Eso es cierto. Y se ha perdido todo. Vamos, ya Manuel apuntó. Yo te iba a pedir que apuntaras algo más porque Samuel se está preparando la pregunta, Samuel, es... Yo digo como una olla a presión, sí. Sí, una olla a presión. Sí, cada vez se oye más fuerte. Se nota el zumbido del transformador. Eso es malo. Porque él te va a explicar la prisa. Hemos preguntado la prisa. Perdón, él me va a explicar su prisa. Exacto. Que no es la que tiene que ser genérica. Exactamente. Es la prisa de las generaciones que vienen. No, ese es el error. Yo entiendo que ese es el error. Vamos a escuchar la prisa de por dónde viene. No, lo escucharemos a la vuelta, ¿no? O sea, una de las razones de este programa, hoy hemos estado nosotros evidentemente callados y lo que queremos es que ustedes hablen porque... No, algo has hablado también. Sí, bueno, pero a ver, de lo que se trataba es que ustedes expliquen un poco el sentir de lo que es la sociedad hoy en día. Hay gente que bueno, evidentemente está mucho más, digamos, más específicamente agresiva con este tema, y otras personas que no tanto, y lo ven y no ven la diferencia. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué esa prisa, don Samuel Sánchez? A ver, yo quiero aclarar un par de cositas antes, que la gente, lo que damos aquí por hecho y todos estamos de acuerdo, es la parte medioambiental. Y lo curioso es, por ejemplo, en mi caso, yo no empecé por la parte medioambiental. Lo he dicho un montón de veces en charlas y demás. Yo lo hice por economía. Yo soy de esa parte de la clase baja, que soy autónomo, y yo no me podía permitir un coche de combustión, pero no por el valor del coche, que es una miseria de segunda mano. No me lo podía permitir por el mantenimiento y por tenerlo, porque un mes puedo tener autónomo y no poder pagar la gasolina o lo que sea, y el coche eléctrico me facilitaba poderme mover, porque en casa tengo un enchufe, y es más, la última factura que me llegó hoy fueron 50 euros de luz cargando el coche en casa. Es algo que me lo puedo permitir y es lo que me ha facilitado a mí poderme mover en casa. Yo 52 euros.
Pues mira, estamos prácticamente igual y eso que yo consumo mucho más que tú. Pero bueno. ¿Tenéis hijos? No. Yo no. No, pero vale, se mueve todos los días. No, lo digo porque los tíos consumen una barbaridad. Los tíos consumen una barbaridad. El consumo electrónico en casa. Vale. No, pero en mi caso, los hijos consumen más que un coche eléctrico, ya lo puedo decir. Yo te digo, por ejemplo, el coche no mío, los enchufo a la red. Y un taxista, El coche mío, aunque esté parado cuando yo no lo uso, es que mi padre lo coge siempre alguien, es decir, está en el edificio el primer coche que se coge y luego se coge el de combustión cuando hay que moverlo, porque te das cuenta que lleva una semana sin moverse o lo que sea. El tema de la prisa, hay gente que nos hemos dado cuenta. En inversión, ¿tu coche cuál es y qué inversión hiciste aproximadamente? De segunda mano, ya te digo, no podía permitirme ninguno nuevo y un Nissan Leaf por 10.000 euros de segunda mano. Entonces, es más, yo a día de hoy, una de las creencias que tengo es una cosa que va a hacer que el coche eléctrico surja bien y que se popularice, es la segunda mano, porque mucha gente a día de hoy compra más de segunda mano en coches de combustión que nuevos. El mercado de segunda mano siempre ha sido más grande, entonces cuando los nuevos que se venden lleguen a segunda mano, es más, en mi caso yo lo vi. Ya empieza a haber un pequeño mercado de segunda mano. Gracias a que yo me compré mi coche de segunda mano, el anterior propietario se pudo comprar el nueva generación y tener más autonomía. Te voy a hacer una pregunta con relación a lo que estás comentando. La compra de un coche de segunda mano eléctrico. ¿Qué es lo que tienes que mirar cuando te vas a comprar un coche de segunda mano eléctrico? ¿Los kilómetros? La batería. ¿Cómo mides el tema? ¿Cómo se mide la batería en un coche de segunda mano? Los kilómetros dan absolutamente iguales. Más, yo estoy intentando meterme en el mercado de segunda mano y he visto que hay coches con 10.000 kilómetros que tienen la batería peor que coches con 100.000 kilómetros. Por una cuestión del propio uso del o día a día. O de que se deja en el concesionario cargado al 100% durante medio año y esa batería se está rompiendo cargada. Como por si un móvil uso. nuevo lo carga, lo deja cargado a tope. Por los kilómetros no, lo que le estaba preguntando. Un mal uso. Además, en un coche eléctrico... ¿Y cómo se mide? Si hay el tema de cómo te arriesgas tú, igual cuando te compres segunda La mano. ventaja de los coches eléctricos que todos tienen para enchufarle por OBD, por el protocolo que usan con ordenadores, con el móvil, diagnosis, con la diagnosis, le mete y ahí ya te sale el propio coche en su BMS, el gestor de la batería, te dice qué porcentaje de carga es el estado máximo. En todos los coches. Vale, por ejemplo, el BMW i3, que lo nombraban antes, hasta la propia pantalla del coche, sin ponerle nada, con una configuración de un código, se lo mete y te pone los kilovatios hora útiles que tiene. Tú te compras un coche de 30 kilovatios y te dirá, pues mira, te quedan 27. Hay 3 que has perdido por el uso del coche. Tiempo y demás. ¿Vale? Todas las baterías, incluso los móviles, se ve que se degradan. O sea, todo eso es algo normal. Pero aún así te sigue haciendo kilómetros y sigue valiendo. Hay mucha gente que le vale. Mi padre al principio era reacio y ahora que lo tiene dice, es que es verdad, a mí con 60 kilómetros me da. Y el coche tiene 120. Le va a dar aunque esté la batería. Ustedes caminan poco. Bueno, no sé si has escuchado los programas anteriores, 480 kilómetros en 2 días, cositas así. Pero, ¿y al mes? Al mes, pues unos 2.000, 2.500 kilómetros. Los de la boba no valen. No, eso no. Pero ¿Tú cargas gasolina todos los días? No, porque lleno un buen tanque, lleno 60 litros y me da para tirar pues más. Tengo varios coches, cuando uno cojo a Juana, cojo a la hermana. Pues coja usted un coche con un tanque grande de electricidad. Eso es... No, pues si yo todo está eso clarísimo. Todo eso lo entiendo. No, pero mira, lo que hablaba Samuel es una cosa que también hemos hablado aquí un montón de ocasiones. 3 factores. Economía, y me suma lo que dice Samuel. Yo me compré un coche eléctrico para no tener tanto gasto de coche en casa. O sea, insisto, 52 euros de luz, 70 euros de revisión de coche cada 20.000 kilómetros. Y no hay nada más. Y encima de impuesto de circulación municipal pago 17 euros. Ya se lo subiremos, no se preocupe. No, si yo eso y lo tengo. Y le subiremos la luz de la carga del coche. Y le subiremos la luz de la carga, que también. Le quitaremos la zona azul también. Pero tengo que le subimos. Y haremos una ITV que sea. No, pero espérate, que si me subes la luz de mi casa, si me subes la luz de mi casa, le está subiendo la luz a los hijos de Roberto. Le subo la luz que usted ya coge. Salido de casa. Le subo la luz que usted coge en el parking de Chagulpa, le subo la luz que pero bueno, esa que le subo. La de su casa se la vamos a permitir que la mantenga. Esos son futuribles, y lo que están diciendo ellos dos, eso es cierto. O sea, son 3 factores que son indiscutibles. Estoy una manía de darle golpes al micro, no se acostumbra a este micro. Es indiscutible, o sea, si es que es verdad. Ya vuelvo a repetir el que gasto yo creo de que usabilidad que decías tú. El camino está ya marcado y sabemos cuál es. Yo creo que los matices son en qué ritmo y sobre todo el no imponerlo. Por ejemplo, cuando vamos a presentaciones de modelos y nos hablan de como medios de comunicación, pues siempre ahora lo que más se habla son de planes de electrificación.
porque hay un factor de marketing que antes comentaba Manolo, que existe, que es verdad que no las marcas ahora quieren estar en ese tren, por algunos por convicción, hay marcas que estuvieron desde el primer momento, hay otras que se han subido al carro por necesidad, y etcétera, etcétera, etcétera. Y al final, cuando te acaban diciendo, te hablan de esos planes de electrificación, una vez termina la presentación y te dicen cuál es la realidad, te dicen que el mercado canario sigue estando, que este año se va a cerrar, y lo dijo el otro día pues Jorge González. Cuando escuchabas todos los datos, era como una retahíla de datos que decías, caray, el coche eléctrico, es que esto no, es que es un no parar, es que vamos a acabar el año, y de repente te lo traducen a realidad, estamos hablando de 300 coches en un año. Entonces, claro, eso es un cubazo de realidad, ya no digo ni un golpe, un cubo de agua fría que te tiran en la cabeza que dices de golpe, pero claro, sí, estamos creciendo sobre unos índices muy altos, pero a pesar de eso, es el futuro, si es que es, y con los coches que hay hoy, es que podrían ser perfectamente el presente. Afortunadamente hemos pasado debates aquellos famosos en los que se hablaba, no, del lobby, de las petroleras, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que afortunadamente ya eso ya está pasado, sí. Lo hemos dejado atrás, ya todas esas tonterías las hemos, y en realidad ahora lo que tiene que pasar es lo que pasa con todas las tecnologías, como sucedió con el smartphone, con la pantalla táctil, con internet, con los datos, que llega un momento que para el usuario sea mucho más cómodo por todos los motivos, ya no supongo un problema de intranquilidad, de ansiedad por si tengo carga, no tengo carga. Cuando llegue ese momento en el que uno no tenga ni que preguntarse por qué me voy a comprar un eléctrico, el eléctrico arrasará. Esa es la realidad. Porque hay muchos factores para que suceda. En base a lo que comentabas... Lo que pasa es que con esto termino, me gustaría que en una sociedad libre como en la que estamos, que ojalá el motor de combustión siga siendo una alternativa, aunque sea muy cara, aunque esté llena de impuestos, el que lo tenga esté de acuerdo en pagar esos impuestos, que pueda existir esa posibilidad de que alguna persona vaya a un circuito y ponga en marcha su antiguo coche de los años 2019. Tú lo has dicho. Para ir a probarlo. A un circuito cerrado, sensaciones. apartado, detrás de la montaña, donde no moleste demasiado. Igualmente, a día de hoy... volvemos a lo mismo, pero ¿por qué molesta? Son sensaciones. Teo, pero yo quiero que me falta una cosa de los tres factores que les comenté. Es que no estamos dejando acabar. Dijimos economía, dijimos dinámica, o sea, satisfacción de conducción, pero es que nos hemos olvidado del medio ambiente. Todos saben que estamos en un periodo de urgencia climática, y no lo decimos nosotros. Lo dicen el 99,9% de los científicos de este planeta. El primo de Rajoy no dice. No, el primo de Rajoy no. La cuestión es que tenemos prisa. Los que somos sosteniblemente conscientes de lo que está pasando, tenemos mucha prisa. Y tenemos mucha prisa por lo que decía Teo. Porque no es solamente la movilidad terrestre, es la movilidad marítima y es la movilidad aérea, y son las centrales térmicas que usamos para... O sea, cuando un activista sostenible se echa manos a la cabeza, no se echa manos a la cabeza solamente por la movilidad, que también, porque la movilidad terrestre es la que tiene ahí en la esquina de la casa, en el callejón que está cerrado, mientras el señor, como hemos denunciado tantas veces nosotros en este programa, ese señor que va a la floristería o va a comprar el pan y se deja el coche encendido en doble fila delante de la panadería. Entonces, por ese lado, yo discrepo evidentemente con Teo en el sentido de que combustión pura no me termina de convencer. Y no me termina de convencer porque nosotros somos en este programa claramente enemigos de un concepto de combustible que se llama el ralentí. A mí me envenena el ralentí, porque el ralentí me parece la cosa más inútil que hay sobre la faz de la Tierra. Es decir, mantienes un motor de combustión encendido pero con el coche parado. Es absurdo. Energéticamente es absurdo. Coche parado no se gasta. Claro, pero vamos otra vez a lo que hablábamos antes de la tecnología. Cuando ha habido la tecnología capaz de decir eliminamos el ralentí con un auto start-stop, pues se ha eliminado. Y hoy por hoy es un elemento de serie en un montón de modelos. La mayoría. O sea, que sí que es desconectable, pero no deja de ser de serie. Pero alguien inventó algo mucho mejor que el start-stop, que inventó el motor eléctrico. Con el motor eléctrico no necesitas un start-stop, porque el start-stop lo único que hace es te para el motor de combustión, pero cuando tú arrancas ese motor de combustión otra vez aplicando el embrague, consumo para adentro, y cuando vas a arrancar, que es cuando el motor de combustión es lo menos eficiente posible, ahí estás, digamos, fastidiándola otra vez. La gente con un motor de combustión lo sabe. En ciudad te consume más el coche. Sí, evidentemente. Pero la lo que hemos dicho es mínimo indispensable. Una realidad. Mínimo Pero indispensable. no que sea una realidad. Vamos a ver.
¿Por qué? Te has quedado en un ralentí. Sí. ¿Por qué yo no puedo disfrutar del hecho? Y yo creo que vuelvo a decir lo mismo. Quizás Samuel no lo conozco lo suficiente como para saber de dónde viene. Pero todos creo que sentimos, no sé, voy a decir, ya no que se nos ponga los pelos de punta. El sonido del Estoy de acuerdo motor contigo y ya. Sonido. Estoy de acuerdo contigo y ya. Mira, Vale. yo me voy a la moto otra Vale. vez. Yo para mí el placer, siempre he dicho que una de las experiencias y una de las cosas por las que yo la Fórmula 1 antigua le tenía un respeto reverencial es porque una de las mayores de las experiencias más bestias que he tenido en mi vida fue ver a pie de pista en el circuito Ricardo Tormo unos entrenamientos de Fórmula 1. Ver aquellos antiguos motores ya no rugir, la barbaridad 12 que hacía cilindros, eso. 10 cilindros. Entonces creo que eran ya V8, pero Sí. es una cosa tremenda. V10. El poder vivir eso, el poder arrancar un motor y escuchar un bicilíndrico, poder escuchar un tricilíndrico, Es que tú un tienes box, una un moto. 4, Es un que tú 4 tienes en una moto, V. tú tienes una moto con un sonido peculiar también. Es o que sea, lo digo porque porque te gusta sentirla. esos pequeños placeres que al final a uno le tocan la fibra, yo creo, al final, que es lo que decía Teo, estamos convirtiéndonos en los que amamos ese tipo de... los que amamos la mecánica, no creo que tengamos que estar bajo sospecha de que no somos o no tenemos un respeto hacia el medio ambiente. El hecho de que yo no sea vegano no Exactamente. significa que yo esté matando animales por la calle. Evidentemente. Es lo mismo. Ustedes se Hoy, imaginan- por cierto, he leído un tuit de una persona que decía que era moralmente superior porque era vegano. Y bueno, yo en Twitter pues Le diste que todo. desgraciadamente cuando había redes sociales no teníamos que leer esas Roberto, tonterías. Teo, ¿ustedes se imaginan un tramo nocturno De coches viendo eléctricos. con un coche eléctrico en vez de Estaría escuchar los hierros esos Pues sí. que a ti también te gusta? Hombre, es Germán, espectacular. molestaría Es tanto. novedoso. Es otra cosa. Es otra cosa. Porque es Moto E, novedoso. que arrancó este fin de semana, había gente que lo veía y decía, pero qué horror. Y yo decía, qué horror no. Me parece igual de bonito. Es una alternativa más. ¿Te parece igual de bonito porque no sientes lo que siento yo cuando escucho meter hierro y cuando Sí que es que lo que lo estoy siento. verdaderamente acostumbrado y, Sí lo que que, lo y es siento. lo que me gusta? No, pero sí. Porque de la otra manera, de noche. Pero igual que tramo sentía los nocturno. dos tiempos, otra experiencia inolvidable para Un mí. tramo nocturno. Primer gran premio que vi en mi vida de motos. Escuchar los motores de De dos 80 tiempos. a puntito de a punta de gas, el ir calentándole el guam, guam, esos golpecitos de gas. De- Y eso se me ponen los pelos de punta 20 y pico años después. Sí. Porque es así, pero ver una Moto E corriendo a toda leche en Sachsenring el otro día me parece igual de Te increíble. estoy poniendo en una ladera por la noche y viendo luces. No, pero Subir, sí, o sea, no, pero- escuchando el silencio. Yo para No, no pero no desviarnos, yo se lo sigo diciendo. Y yo creo que lo hemos dicho, os he dicho en esta mesa. Yo creo que todos estamos implicados en que el medio ambiente tenemos que cuidarlo. Además lo aconsejamos siempre, cada vez que podemos a través de los micrófonos, cada vez que hay una prueba, cada vez que tenemos la oportunidad de hacerlo. Yo hasta ahí podemos llegar. Yo en eso estoy de acuerdo con ustedes. Pero vuelvo a lo mismo de siempre. ¿De dónde nos viene la electricidad? Sí, sí. ¿En qué porcentaje? Hay porcentajes que nos vienen a través del sol, otro porcentaje eólico, pero en su mayoría nos viene por combustible fósil. Vamos a redondearlo en un 80%. Pues seguimos con eso. ¿Y cómo lo vamos a sustituir? Difícil. Pero ahora con Pero eso... posible. Pero hay que hacerlo. No, pues imposible en la vida es todo. hay que Posible hacerlo. en la vida es todo. Pero todo llegará. Claro. Todo llegará. Está claro, no podemos negarnos a la evidencia. Antes comentábamos lo de los móviles. Hace 10 años teníamos un móvil pequeñito. Y ya queremos otra vez volver al pequeñito para que no den mucho la lata ni con las redes sociales ni con nada. Volveremos atrás otra vez. ¿O no? Pero ahora, otro paso más. Ya hablaba la marca Toyota hace un tiempito del hidrógeno. En la presentación del Niro también nos apuntan al hidrógeno. ¿Dónde nos vamos a quedar? A ver. ¿Dónde vamos a llegar? Mira, ¿Qué es mejor y qué es peor? Ahora, ¿Pueden ir de la mano? Si a mí Germán me pregunta y me dice que dentro de esa ecuación antes a la hora de elegir se puede elegir el hidrógeno, yo elijo el hidrógeno, sin ningún tipo de dudas. Pero no existe a día de hoy. No, es una alternativa. Pero real. vendrá. No, una realidad. Ahí lo estamos Ojalá escuchando. venga, pero y lo que estamos tarde poco. escuchando. Pero mira, yo te puedo decir, Es lo que les interesa a ellos. en el 2001, 2002, se hablaba de la hidrogenera en la zona de Arinaga. Todo el mundo sabe que trabajo en una empresa de transporte y ya hablábamos
ya se hablaba de crear una hidrogenera en esa zona de ahí. Pero eso se quedó ahí. Y yo sigo entendiendo que es mucho mejor por cómo se consigue las energías que la parte eléctrica. Y no se ha hecho nada. Ahora, Toyota como pionera, que siempre fue el primero que vino con el híbrido, fue el primero que vino con el eléctrico, siempre ha estado en esa vanguardia. Ahora, pues, se suman otras marcas. Yo lo decía otro día también en la presentación del Kia Eniro, que tienen ese proyecto también pronto de que tengamos un coche hidrógeno. Sí, el Mirai. Bueno, en el caso de Kia te refieres, sí. Vale. Sí. Y con lo que tú decías antes, la gente, unos se suman porque tienen esa iniciativa propia de creer en ese vanguardismo y otros porque no les queda más remedio, si no se van a quedar atrás. Cuando dentro de 10 años vamos a empezar a hablar de que es que el eléctrico nos está costando mucho porque, claro, es que los combustibles, yo creo que lo mejor es el hidrógeno. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Son tendencias? ¿Son compatibles? No, compatibles seguro. Vamos, son compatibles, van a estar en el mercado. Recuerdo que los motores los coches de hidrógeno son eléctricos. Lo único que cambia es una célula de combustible que se alimenta de hidrógeno. Eso sí lo entendemos, de generación de electricidad. Vaya. Antes de que sigamos con que tenemos que ir a pausa publicitaria, en el caso de Roberto y Manuel, yo creo que bien, me tienen contento porque la premisa de este programa es que contento no, los tienes convencidos. No, ellos se convencieron solos. Ellos vinieron convencidos. Yo estoy convencido hasta de la guagua. Yo he reconocido que tengo ese lado oscuro y que creo que va a quedar que se va conmigo a la tumba. A ver, primero, el lado oscuro que tú comentas no lo tienes tú solo, lo tiene muchísima gente. Lo que sí está claro, y además me vas a entender sobre la marcha, el V10 del Fórmula 1, perfecto en un circuito. En medio de la ciudad, inadmisible, por ruido y por contaminación. El otro día pasó por Madrid Central, ex Madrid Central en ese día, algo que hacía más ruido que un V10, creo, un Ferrari. Ya, pero es que la cuestión no tiene cabida. Depende en qué sitio habrá que ser. No. Y como hemos dicho, nosotros en este programa entendemos que la combustión pura como tal está obsoleta. ¿Dónde podemos? Perdón. Espera, déjame. Usted está firmando ya. Yo estoy de acuerdo con usted. A ver si se va a acabar aquí. El programa. Usted está afirmando que está obsoleta. Yo digo que no. Tengo que convencerte de que el mínimo indispensable de la combustión es el híbrido convencional. Y después de ahí tendré que seguir convenciéndote para que te pases al lado de Manolo. Es decir, difícil, a ver, yo lo que he dicho es eso. O sea, a mí un combustión con start-stop no me parece lógico y sensato desde el punto de vista energético, por lo que dijimos antes. Pero se nota el ahorro, ¿eh? Sí, se nota el ahorro, pero al fin y al cabo, si tuvieses un híbrido lo notarías más el ahorro. ¿Y un híbrido convencional? Híbrido convencional. Pero no suena en igual. el híbrido convencional, y ahí es donde intentaré convencerte, tienes el booster, o sea, la ayuda de potencia de un motor eléctrico al motor de combustión. Pero, si tú quieres, conservas esa energía eléctrica para mantener y eliminar el ralentí en las ciudades. Después intentaremos que la presencia de ese motor eléctrico sea predominante en todo el trasiego en ciudad, porque no cabe el V10 en ciudad. El V10 lo puedes tener para un circuito cerrado, para la montaña, para esas laderas de rally, pero para la ciudad no cabe el V10. A ver, el sonido del motor de tu moto te puede encantar a ti, pero al señor que está durmiendo la siesta en el segundo piso de su casa con la ventana abierta, Roberto... No, pero es que mi moto no hace ese tipo de ruido. Es que hablamos de otro tipo de ruido. Es distinto. Es que es el error de concepto del que no entiende lo que estoy hablando. Y no lo estoy diciendo a malas, de verdad, sino que no se trata de un ruido que es el... Música. Manolo antes, Música. Es sentir. Claro, pero es música para ti. No es el coger, enchufar a tope de revoluciones, oírlo por la pista, rugir el motor. No hablo de eso, para mí. Pero eso lo no. mismo pasa con la gente. Te pongo un ejemplo. Yo vivo en una calle dentro de Las Palmas muy tranquila, ¿vale? Más, una de las cosas que quería hablar era del tema del ruido de los coches eléctricos, porque yo oigo coches eléctricos pasar por mi calle, porque mi calle es muy tranquila. Y tuvimos durante un par de meses a un vecino al lado que venía con un Porsche bien insonorizado. Estamos hablando de un coche que se oye el motor si lo revoluciona o no, pero es que la calentilla nos molestaba en la casa. ¿Un Porsche?
Sí, pero estaba al lado. Pero Eso hay que poner una ¿qué alfombra cuando percepción pasamos tienen la ustedes calle. del sonido? ¿Qué percepción tienen ustedes del sonido? Lo que me refiero Por es Dios, cualquier mal coche que sonido. arranca en la calle, cualquier Eso coche, sería cualquier moto, nos ha molestado ya porque no lo vemos necesario que haga ese ruido. Yo me imagino una ciudad futura donde todo sea eléctrico y no haya contaminación No acústica. haya ruido. No, ustedes me Claro, perdonan. pero es que- Ustedes me van a Claro, perdonar. pero es que Menos mal que quedan 20 minutos Ahora, de programa. Samuel, No nos Samuel, íbamos a ir a lo que acabas de publicidad. decir, te has lucido. Hay que echar 3 cambios para atrás, porque esto nos va a llevar, vuelvo y repito, nos va a llevar a un futuro en que tengamos que ir paralelos en la combustión Sí. y el eléctrico. Pero olvídense de que vayamos a desaparecer. Yo, respecto Eso- al ruido, y sé que entre colectivo tampoco se ha cogido bien el hecho de la obligación de los sistemas ABAS y todo esto. Yo Sí. ahí, sinceramente, me voy a la realidad otra vez. O sea, podría venirme, en este momento, coger y aferrarme a, o abrazo, ya que me pongo, abrazo el lado verde, mi lado verde a tope. Cuando ves qué problema hay con gente que tiene discapacidad visual, es obvio. O sea, Tengo amigos que tienen esta discapacidad y oyen se el acaba. coche. Pues hay otros que no lo oyen y los atropellan. Y además, marcas como Jaguar, como BMW, han contado con asociaciones a la hora de desarrollar sus sistemas ABAS, han contado con ellos a la hora de desarrollarlo. Eso quiere decir que ya con eso yo para mí, igual que antes digo lo del tema de la ecología y tal, se acaba el debate entre motor de combustión y motor eléctrico. Cuando un sistema es necesario por esa razón, se acabó. O sea, no hay... Es un rumor, es un ruido, es un Pero- sonido que hasta... Y en el caso del Jaguar no me parece pongo, hasta me agradable. pongo de abogado del diablo. ¿Por qué esos señores cruzan dónde y en qué condiciones? ¿Y por qué? ¿Y ustedes escuchan en los sonidos dónde y en qué condiciones? No, me refiero que... ¿No me contesta esa pregunta? Sí. Claro, yo puedo Porque- pensar lo mismo de que No, es os que moleste, mi coche no suena. Mi coche se enteran de No. que viene porque tengo la radio puesta. pero estoy diciendo que ¿y por qué tienes la radio puesta? A mí me puede molestar también que tengas reggaetón puesto. Claro. Que me parece que es un tipo de Imagina un coche contaminación eléctrico que suena todo. de contaminación acústica horrorosa. Exactamente. Entonces, si el ruido de música es un problema, o podría convertirse en un problema, Lo prohibimos también. no, digo, si A partir de cierto- si además, se hay va una- a convertir en un problema... Hay un dato importante. Entramos en una espiral Bueno, peligrosísima. hay No, un no, dato hay importante. datos de Espera. decibelios en ciudad. Hay un Rob. dato importante y es que por la noche, en zonas residenciales, no se pueden exceder los 30 decibelios. Todos los coches de combustión superan a ralentí los 50 a 1 metro. ¿Vale? Entonces, si tú arrancas al lado del portal de una casa que vive en un bajo, estás excediendo el ruido dentro de su casa. Y es ilegal. Yo dudo que mi coche exceda los 50 decibelios, lo digo de verdad. No, yo lo digo de tampoco. corazón. Habría al que ralentí, Es que no, te lo digo en zonas residenciales y tal, donde se oye todo, porque en mi calle se oye absolutamente todo. Bueno, ¿y Y quién hasta puso? yo te comento que yo entro con mi coche y tiene el pitidito del Nissan Leaf, el Sí. pitidito básico, y mi padre se asoma o tal, porque saben que he llegado. Y además, se oye después cuando entras al garaje en marcha atrás, pi, pi, o sea, el típico pitido. Que yo, por ejemplo, cuando llego a las 3 de la mañana, hasta lo puedo desactivar para no despertar que mi padre a veces se queda en el garaje viendo la tele. Y se oye en el coche, y se oyen las ruedas entrando al garaje, y se oyen las pastillas de freno cuando las toca. Claro, claro. Y le sigue oyendo el coche. Me refiero Momento perfecto para una pausa. Doña María Jesús González, nos vamos a bloque publicitario y volvemos enseguida. Microeólica Canaria, su experto en puntos de recarga de vehículos eléctricos, tanto para particulares como colectivos. Estamos al día en las últimas novedades. Microeólica Canaria. Teléfono de contacto 928 61 66 39. También en el 648 479 015. O entre en nuestra web www.microeolicacanaria.es. Algunos piensan que el futuro es eléctrico, otros hacemos eléctrico el presente. No esperes más. Solo este mes, Nissan equipara la ayuda de 5.500 euros del gobierno para que descubras una nueva forma de conducir con tu nuevo Nissan Leaf 100% eléctrico. Solo para unidades en stock. Nissan Innovation that excites. La movilidad es responsable de la calidad del aire que respiramos en nuestro planeta, nuestras islas y zonas urbanas. Canarias, territorio de energías limpias.
La pausa esta fuera de antena, ¿cómo ha sido? Ha sido muy interesante. Ya estamos recomponiéndonos un poco después de la pelea y de... Me le ha gustado a Manolo siempre un pleito. No, y lo que le comentaba a Samuel en la pausa era que paulatinamente nos tenemos que ir adaptando a los nuevos sistemas, al Usted y yo no vamos a llegar las mucho a eso. personas también se tienen que adaptar paulatinamente, no puedes cortar por los aires, decir que te molesta el ruido de un Porsche o que te molesta el ruido de un vehículo del en ventilador, la calle, del ventilador. Oye, despacio. Y además lo del Porsche es que me a mí me ha molado. Y lo primero que suelo yo siempre decir que es lo ideal es lo lógico. Ahí, por ejemplo, yo tengo aquí un caso del vehículo eléctrico más grande del mundo. Es el típico que mueve carbón desde altura y lo baja a la fábrica. Y se dieron cuenta cuando crearon el vehículo eléctrico que lo que cargado baja de energía luego le daba para subir. Y es un coche que ya antes contaminaba no sé cuánto de CO2 y ya no hace falta. Es un uso que se debería haber hecho antes. Es lo típico, cuando descubres algo nuevo que es súper bueno, dices, oye, ¿por qué no se ha hecho antes? Y con el vehículo eléctrico, las personas que conozco que tienen uno y lo tienen durante un mes, 2 meses, ya están convencidos. Porque ya te das cuenta, o sea, por eso decimos muchas veces, lo que te lo dije antes de eso, si has probado un acero, cuando alguien tiene un acero, por poner un ejemplo a la gente que le gusta las motos durante un tiempo, y también ve el coste, ve tal, y también disfruta de ir por los tiros de molla. Es diferente ser usuario de moto, usuario de coche y amar el coche o amar la moto. Que en algunos habrá personas en las que uno y otro se unirán, o sea, convivirán ese tipo de sentimientos. Pero cuando al final, vuelvo a repetir, creo que la mayoría de nosotros disfruta de la mecánica. Y cuando yo oigo un Porsche, por decir otra vez lo del Porsche, cuando yo oigo el Porsche, no estoy oyendo un ruido, yo estoy oyendo un motor boxer que es una maravilla. Claro. Y que sabes que eso es que es música, pero no es por el... y habrá oyentes que nos escucharán y dirán un friki, igual que os pueden considerar frikis del coche. Normal. En nuestro caso nos pueden considerar frikis no es algo que es capaz de tocarte la fibra. Sí. Entonces, yo no puedo negar una cosa que forma parte de mí. Y ¿qué pasa? Que yo como usuario del automóvil sí que tengo esa parte que soy usuario del coche. Porque en el coche sí me doy tenemos el placer de poder probar coches que se salen de lo normal, coches que por el trabajo que tenemos o el sector en el que estamos, pero a la vez en esa vertiente de usuario puro y duro que es el resto del tiempo, yo por supuesto que apostaría por un coche eléctrico, ya lo he dicho, además de verdad. Pero en esa otra vertiente del amante de la mecánica me gustaría tener ese reducto. Y ese reducto que me gustaría que no me lo quitaran nunca, porque por una cuestión de libertad individual, ni más ni menos. Con eso lo que está diciendo es el no a la radicalización. Eso es a lo que me refiero desde el principio. El no a la radicalización. O sea, estamos radicalizando un tema que todavía no se puede radicalizar. Bajo ningún concepto. O sea. Pero Manolo, también las marcas tienen mucho de culpa en esa radicalización, porque las marcas se han pegado ¿Por qué? Se han pegado toda su historia, cada vez más potencia, cada vez más prestaciones, cada vez... O sea, a ver, pero Germán, es una evolución. Eso que reconocerás que, es la evolución. Que si ha habido una industria... Sí, pero ¿cómo te pueden vender un coche con 300 caballos que pueda alcanzar los 300 kilómetros por hora cuando todos sabemos que se limita? Bien. Bueno, vamos a ver, y el vehículo eléctrico... 40 y 50, esos coches de 4.000 centímetros... Si los vehículos eléctricos fueron los más rápidos... Que daban menos caballos que los actualmente, con más consumo que lo que actualmente se tiene, pues también hay que ver que se ha adelantado y se ha avanzado mucho en ese tipo de mecánica. Sí. Tú me preguntas a mí ahora, y además yo creo que nos ha pasado por lo menos a los que estamos aquí, que hacemos pruebas, quizás tú vas en el apartado eléctrico, y nosotros pues más general y con combustión y alguna que otro en el apartado eléctrico. A mí cualquiera que te conozca, un amigo, un sector de la familia, te pregunta, ¿qué coche me aconseja? Y yo sinceramente a día de hoy no aconsejo ningún eléctrico. No lo aconsejo, porque le voy a crear un problema de infraestructuras añadidas. Si tú me dices que tenemos
en cada parking, en cada zona azul, tenemos un cargador, que en nuestra casa nos llega una potencia de carga máxima. Pero eso es miedo, Claro, la incertidumbre, pero eso es miedo, la incertidumbre que ya cada vez se tiene que ir quitando. Sí, si es una persona que se adecue a su necesidad a un vehículo eléctrico, eso lo iremos quitando cuando veamos las infraestructuras. No le echemos las culpas a las marcas. Pero vamos a ver, si tienes 440 kilómetros, si tienes 440 kilómetros y es una familia normal, ¿qué infraestructura necesita? La de tu casa. Si la tiene y tiene la posibilidad, ¿por qué no? Yo siempre, darle esa opción, ¿por qué no? Yo siempre tengo una especie de tablilla básica que es en Península, híbrido enchufable, estoy con él incluso para el tema de los viajes. Porque un híbrido enchufable, si quieres viajar, es lo que hay. Eléctrico a día de hoy no puedes viajar, así que ahí en Península, híbrido enchufable. Pero aquí en Canarias, que hasta no pongamos el Kona, pongamos un Ioniq, una gama inferior, te da para dar la vuelta a la isla y te sobra batería. O sea, no necesitas esa carga. Y conozco gente que sin garaje se ha comprado un Ioniq. Aquí en la isla casi todos podríamos con un vehículo 100% eléctrico. Eso sí, que tengamos pues carga en el trabajo o algún enchufe normal, aunque sea. Hombre, no puedes depender de cargas externas que te vayas aumentando por ahí. Tenemos el tema ese que yo toco bastante, que es el tema del sector profesional, que no deja de ser el mejor escaparate para un vehículo eléctrico. Ya hay 6 taxis, creo. Es un taxi. Ese es el mejor escaparate que hay para poder ver hoy si el vehículo funciona. Hay una guagua que se trabaja más por la foto política aquí en Las Palmas, que se están haciendo unas pruebas sin saber exactamente hasta qué punto era viable o no era viable el tema de la guagua eléctrica, solamente para la zona baja. Pero yo creo que lo que es el transporte colectivo, lo que es el transporte de viajeros colectivos, lo que es el transporte del taxi, el servicio público en general, es lo que tiene que preponderar y es hacia donde tienen que ir las ayudas, hacia donde tiene que ir enfocado, porque ese es el mejor escaparate para perder el miedo a la hora de comprar un coche. Me he subido a taxis que me han dicho, cuando he hablado con ellos del tema, me hubiera esperado un poco más y me hubiera pillado uno de esos eléctricos que están ahora por la ciudad. Sí, no, la verdad es que yo era el pesado que siempre me subía un taxi, un híbrido hace muchos años y me preguntaba qué tal, y me hablaban maravillas, y con los eléctricos, los dos a los que me he subido también me han hablado maravillas. O sea que antes, respecto a lo que decías de las marcas, dos cosas. Creo que pocos sectores industriales han sabido reconvertirse tan rápido. Vuelvo a decir que no sé hasta qué punto, si por convicción o por necesidad o por imagen, ¿vale? Eso vaya por delante, porque pero se han resistido. Ha habido casos y casos, pero creo que su conversión ha sido total y era lo que decía Teo. Marketing. Sí, pero Roberto, no. Tanto tú como Teo. Uno de marketing puede sacar un concept car. Pero que estamos recibiendo información a día de hoy, a día de ayer, en nuestros correos de un vehículo que nos va a llegar el 2020 para que nos vayamos preparando de una marca concreta. Pero volvemos, para que sepan que volvemos a lo que está diciendo Roberto. O sea, ¿por qué? Unos por convicción, otros porque se suben al carro para no quedarse atrás. Y otros porque hay una normativa que creemos que se impondrá en 2040, claro, etcétera, etcétera. O sea, se tienen que preparar para eso. No 2040, 2021, si mal lo quiero recordar, tienen que justificar los 95 gramos de CO2 por kilómetro. O sea, y se hará la gama y se hará. Claro, Teo, pero ellos tienen la misma, las marcas tienen la misma incertidumbre que ustedes, está claro. Y se hará, Germán, porque por lo mismo que hablábamos al principio de esta tertulia. ¿Qué cantidad de híbridos hay? Un montón. Cada marca tiene su híbrido y a su forma y manera para ir cumpliendo con esas normativas que te aplica el gobierno. Sí, pero yo eso lo entiendo. Al final es como nosotros tenemos que pagar una serie de impuestos y uno pues se las arregla para, en la medida de lo posible, pues igual que uno no quiere pagar gasolina y se compra un coche eléctrico, etcétera, etcétera. Eso, pero sí que apuntaría una cosa, y es que hay que tener en cuenta, y siendo una economía como es la española, que aquí no tenemos fábricas de coches, pero el sector del automóvil tiene un... Ojo que en España, un peso específico. El PIB de España es el 10% de este país, el sector de la automoción. Sí. De una forma directa e indirecta. Está claro que podréis decir, desde esa parte del estudio podéis decir, bueno, pues que se pongan ya a invertir en empresas o en fábricas que construyan pilas, baterías... O placas fotovoltaicas, etcétera, de acuerdo, y hacia ahí se tiene que reconvertir. Pero vuelvo otra vez a la realidad. Si nosotros ahora cogemos y decimos no vale, y a partir vamos a ser más papistas que el Papa, no vamos a hacer como Francia, que es 2040, que eso es otro. Si en nuestro entorno todo el mundo va a prohibir el coche de combustión, ¿qué sentido tiene que no se prohíba? Pero vamos a hacerlo en 2030 porque somos los más valientes. Realmente el sector de la industria de la automoción en España es capaz, la economía española es capaz de soportar que de repente caiga a plomo la industria del sector, el sector de la automoción se derrumbe por completo.
son factores que también hay que meter, porque no es un país que podamos estar presumiendo ahora de que tengamos un 5% de paro. Hay que ser realistas, hay que ver la situación en la que está, y la actitud mía es la más cobarde posiblemente. Quizá porque uno ya es padre y porque empiezas a ver ciertas tienes cosas otras obligaciones. Y te pongo un ejemplo. También sería posible que en 2030 muchas ciudades que están en Costa del Mar tengan problemas de inundaciones. O sea, te pongo casos de decir, si no hacemos nada ahora, hay consecuencias que vamos a tener. Pero vuelvo a decir otra vez lo mismo. Vuelvo a repetir. Eso ya lo sabemos. Lo que yo estoy apuntando es, podemos meter en todas esas variables la posibilidad de que a lo mejor si nos cargamos toda la industria de la automoción, no es que nos la carguemos, que la industria de la automoción española no esté preparada para ese cambio tan bestia en pocos años, porque al final lo que decía Teo, porque tiene que ser ahora, pero es que no estamos preparados. No, pues han tenido tiempo para prepararse, a lo mejor no han tenido suficiente tiempo, vamos a darnos un poquito más de tiempo, que nos está empujando la propia realidad de la situación medioambiental. Venga, de acuerdo, que podría ponerme bobo y empezar a introducir que el calentamiento global forma parte de un proceso histórico que se repite cíclicamente, etcétera, 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 también, pero yo creo que es que si nos metemos en ese debate es que es una tontería, o sea, el efecto que el ser humano tiene sobre el medio ambiente es una espiral que no sabes para dónde caminar. Esa es otra, que es que llega un momento que al final ya dices, ¿hacia dónde tiro? No, por aquí no, porque claro, tales argumentos me dicen que a lo mejor el medio ambiente está cambiando no por nosotros, sino la realidad es que el ser humano ha influido, o sea, negarlo a estas alturas de la película. Eso es evidente. Es de ser de un nivel de ser cretino que no. Es paliar efectos y ponernos a hacer lo que podamos hacer. ¿Cuántos años hemos tardado en empezar a reciclar? Sí. Bueno, y espérate. ¿Que estamos ¿Que estamos reciclando, dice? ¿Cuántos años que estamos reciclando? Aprender? No, por eso. Hemos aprendido, pero no lo hemos hecho. Es que una cosa que lo separemos en casa y después que lo tiremos al cubo adecuado. Queridos compañeros, evidentemente con 1 hora y media no da. Que ya no amigos. No, Sí, por favor. Muy buena esa puntualización, Robert. No, en absoluto. Amigos siempre. Y siempre con la diferencia de opinión, por supuesto, y siempre desde el respeto. No, pero son ustedes un poco perseverantes. Ustedes no son, debemos. Ustedes son, debemos. Compartimos, pero si pueden meter el ojo para convencer, van a seguir insistiendo. Yo creo es por que, el tema de la prisa. Radicalización todo llega y todo llegará. Todo llegará. A ver, si no para qué está este programa, sino para convencer en esa transición que sea lo más rápidamente posible. El chiste de Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya. Pero dámela ya, exactamente. Que pase, pero que pase lo antes posible. Oye, no hemos dicho Dios mío, dame paciencia, pero dámela antes de ayer. O sea, tampoco nos hemos ido a esos extremos. Antes de terminar, quería decir algo. O sea, me encanta el sonido del Porsche. A ver, el corazoncito evidentemente quedará. También yo decirlo, yo antes de los coches eléctricos no era amante de los coches. Exactamente. Eso también. Por su juventud, don Samuel. Ya lo sabíamos. Me entiendo que debe ser. Ya se adivinaba. Ya eso lo adivinábamos también. Bueno, don Teodoro Vega, ha sido un inmenso placer tenerle por aquí, como siempre. Y repito, muchísimas gracias por dejarnos aquí a don Samuel y a mí intentar convencer a la audiencia de... No convenza, explíquele. No, tenemos que intentar convencerle, porque nosotros vamos con prisa. Explíquele, eso es como cuando usted dice, no, combustión. Solo vendrán. Explíquele y solo vendrán. No, eso seguro. Además, Teo, que nos van a decir a nosotros que con nuestra edad ya, a los 10 años, ya competíamos con vehículos eléctricos los cochitos de jockey. Exacto. O sea, Manolo González. Son todo gente de radio, se está metiendo ya en el tiempo casi de que se acabe el programa. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Don Roberto Martí. Ha sido un inmenso placer. Un placer también. Un inmenso placer. Creo que vamos a tener que repetir esto, ¿eh? Sí. Porque nos quedan muchas cosas por... Pero a lo mejor dentro de 5 años, cuando ya vayamos... No, sí. Te lo hemos hablado en porque mi libro. además me rectifico en un concepto de este programa. Falta muchísima información. Estoy seguro de que 1000 oyentes de Motor Directo Electricar están diciendo, no, pero es que este hombre dice que no sé cuánto, pero es que no sé cuánto. Explíquenle a los oyentes cómo recibir las subvenciones para comprar coches. Explíquenle a la gente cómo subvenciones para tener cargadores en casa. Explíquenle a la gente cómo tener la tarjeta para que tengan la forma... Eso sí que le interesa a la gente. No, eso. Está claro. Una vez que tengamos los primeros pasos, el niño andará solo. Por supuesto. Y por supuesto, no se pierdan, aprovecho, todos los podcasts de los programas anteriores, porque muchas de las cosas que se han hablado aquí se han explicado en esos programas anteriores
y es una manera estupenda. Y si aún así tienen cualquier duda, Ya recuerden... no me lo escucho, porque ya estuve aquí. No, por supuesto. Pero recuerden, si tienen cualquier duda, redacción@motordirecto.es y nos pueden preguntar lo que quieran, o también a la Asociación de Usuarios de Vehículos Eléctricos también les pueden dar cumplida información. Nosotros que nos vamos, hasta el próximo miércoles, doña María Jesús González, al otro lado de la pecera. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, muy bien. Nosotros nos despedimos. Espero que se lo hayan pasado bien y denle vueltas a la cabeza, que esa transición tiene que venir cuanto antes.